Habla bien, piensa bien, habla bien, porque el Señor nos está llamando en este tiempo para que nosotros podamos hablar bendición, para que podamos hablar y poner en nuestra boca lo que Dios ha decretado para nuestra vida, porque este es un tiempo en que estamos viviendo que necesitamos del poder creativo de Dios y de su poder sobrenatural. Vivimos en un mundo de aflicción, en un mundo de sufrimiento y de dolor, pero Dios tiene una respuesta maravillosa para nosotros, querida familia, queridos amigos. Así que yo quiero compartir contigo y mostrarte en las escrituras acerca de cómo nosotros podemos transformar nuestra manera de hablar y hacer que nuestra manera de hablar tenga el poder creativo que viene de parte de Dios y pensemos de la manera saludable que nos va a permitir comunicar a los que nos conocen, comenzando por nuestra propia familia, la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Acerca de este conflicto en que muchas veces estamos viviendo, que muchas veces estamos a través de lo que decimos y de lo que hablamos, comenzando en nuestra familia, cómo estamos lastimando, cómo estamos causando daño, causando sufrimiento a través de lo que hablamos y decimos, cómo muchas veces vivimos en la incapacidad de poder resolver nuestros desacuerdos, de poder vivir en armonía y que nuestra comunicación muchas veces no está siendo saludable, sino está siendo destructiva. Jesús nos declaró lo siguiente, y este es el principio que vamos a considerar en Lucas capítulo 6, verso 43. Observa lo que dice la Biblia aquí. Nos dice entonces, porque el árbol bueno no da mal fruto, ni el árbol malo da buen fruto. Cada árbol por su fruto es conocido, porque no cosechan higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que aquí podemos escuchar a Jesús hablar a nuestra vida y Él está diciendo que nuestra vida es como un árbol y que es de acuerdo a nuestra naturaleza que va a haber un fruto. Y el fruto en nuestra vida se puede ver a través de lo que hacemos y a través de lo que decimos o a través de lo que hablamos. Así que aquí nos dice cómo de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros queremos cambiar nuestra manera de decir las cosas y nuestra manera de hablar, necesitamos primero que haya un cambio en nuestro corazón. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice que por tanto, de acuerdo a la naturaleza del árbol, es que va a venir el fruto. Así que nosotros, una vez que hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos nacido de nuevo, hemos hecho el árbol bueno. Fíjate qué interesante, Jesús también dice, hagan el árbol bueno, o sea que nosotros podemos hacer que nuestra naturaleza sea transformada, podemos hacer que el árbol de nuestra vida se vuelva bueno y deja de ser malo, y que de tal manera que de la abundancia del corazón de un árbol bueno hable la boca, hable palabras de bien, hable bien y no mal. Tenemos que identificar cuando estamos hablando bien y cuando estamos hablando mal. Y la Biblia nos dice aquí que nosotros vamos a hablar bien en la medida en que estemos hablando lo que Dios está hablando. Si nosotros ponemos en nuestra boca la voluntad de Dios, lo que Dios ha decretado, lo que Dios está diciendo a nuestra vida, nosotros vamos a hablar bien, pero necesitamos primero pensar bien. Así que aquí hay un conflicto que estamos viviendo. Tenemos que identificar este conflicto y la naturaleza de este conflicto que es espiritual. Yo quiero producir en ti el deseo de que tu vida sea transformada y que tú puedas comenzar a comunicar a través de lo que dices y lo que hablas, que tú puedas hablar con amor, que tú puedas hablar con verdad y que de esta manera en lo que tú hablas haya un poder creativo. Observa cómo la Biblia nos dice ahora aquí en Marcos capítulo 11, en la ocasión en que Jesús dice que visitó el templo por última vez, el Señor Jesús, y dice que cuando él iba al templo encontró una higuera que no tenía higos, no tenía fruto. Aquí nos dice Marcos 11:12, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y vio de lejos una higuera que tenía hojas y vino a ver si quizá hallaría en ella algo. Y cuando vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera, nunca más coma
nadie fruto de ti. Nunca más coma nadie fruto de ti por siempre. Y sus discípulos lo oyeron. Y dice la palabra que al día siguiente, cuando pasaba nuevamente por ahí, los discípulos se dieron cuenta que la higuera estaba seca. Aquí lo dice más adelante. Y al llegar la noche, verso 19, él salió de la ciudad en aquel día. Verso 20, y en la mañana, pasando por allí, dice que vieron que la higuera se había secado. Vieron que la higuera se había secado, pero observa lo que dijeron, desde las raíces. Y Pedro acordándose le dijo al maestro, he aquí, la higuera que mal dijiste se ha secado. Observa cómo dice que se secó desde la raíz. ¿Qué es lo que el Señor quería que nosotros viéramos aquí? Que sus discípulos le oyeron y que esto Jesús lo hizo para capacitar a sus discípulos en su forma de pensar. Jesús estaba en su cercanía con los discípulos transformando sus vidas. Por eso el Señor nos llama al discipulado de la vida cristiana y a comprometer nuestra vida todo el tiempo, no solamente un cierto día de la semana, no solamente el domingo cuando nos reunimos, pero comenzando por el domingo y todos los días que vivimos, el Señor nos llama a vivir comprometidos como discípulos. Entonces el Señor Jesús hizo esto para que sus discípulos se dieran cuenta del poder que hay en lo que nosotros hablamos. En este caso, el Señor nos está haciendo ver cómo lo que decimos de forma negativa, cuando hablamos mal, estamos maldiciendo. Cuando hablamos mal, estamos hablando algo que es contrario a la voluntad de Dios. Cuando hablamos mal, estamos destruyendo. Cuando hablamos mal, estamos lastimando. Cuando hablamos mal, no estamos hablando como Dios habla, no estamos hablando de acuerdo a lo que Dios dice. Ahora que hay algo interesante, el Señor dice que amemos en verdad. Esto quiere decir que amar en verdad no consiste solo en expresar solamente de una forma emocional el amor de Dios, sino dice que también hablemos con verdad, que el amor nos haga hablar con la verdad. Entonces el amor genuino no es aparentar. El amor genuino no es decir la verdad. El amor genuino no consiste en no decir las cosas que necesitamos, que otros necesitan oír. Amar de verdad significa amar con la verdad, decir la verdad. Por eso el Señor dice que el amor sea sin fingimiento, sino con verdad. En otra parte dice que no nos mintamos los unos a los otros, sino que seamos veraces, que hablemos con la verdad. Esto es muy contrario a nuestra cultura, porque en nuestra cultura nos parece ofensivo que alguien nos diga la verdad. En la iglesia nos parece ofensivo que se nos diga la verdad, que se nos hable de nuestra condición, de los errores que estamos cometiendo, pero cuando esto es dicho con amor, esto va a hacer que la vida de las personas avance y sea prosperada. Así que aquí que el Señor Jesús nos está mostrando la naturaleza del conflicto, nos está mostrando cómo tiene un efecto tan destructivo lo que nosotros podemos decir. Aquí el Señor nos está haciendo un contraste para que veamos que en este caso que Él habló a la higuera y le dijo, nunca más coma nadie fruto de ti, los discípulos entendieron que estaba maldiciendo, que estaba hablando mal a la higuera y que ellos pensaron que no tenía un efecto, esto pensaron que era una ocurrencia, pero al otro día se dieron cuenta que en verdad lo que Jesús dijo había tenido poder y que esto había hecho que la higuera se secara desde sus raíces. Así que por eso aquí en Romanos capítulo 7, verso 15, vemos nosotros que hay la naturaleza de este conflicto que tenemos que reconocer. Jesús habló a la higuera que no había dado fruto y le habló de tal manera que quedó seca desde la raíz. Al morir Jesús en esa cruz, de la misma manera, Él cortó la raíz que hace que nuestra vida sea destruida por lo que nosotros pensamos y por lo que nosotros hablamos. Jesús fue juzgado en esa cruz y trajo juicio a esta naturaleza en que vivimos en nuestra condición humana, una naturaleza que es mala para el bien y es mala para lo bueno. Vivimos en una incapacidad para hacer el bien y para hablar bien. Vivimos en una incapacidad para pensar bien, para pensar con la verdad, de manera que hablemos bien y hablemos bendición. Observa lo que dice Romanos 7:15. Dice, pues lo que hago no lo entiendo.
Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, dice aquí, dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. ¿Te parece esto familiar? ¿Te ha pasado esto a ti en algún momento? Esto nos ha pasado a todos. ¿Cuántas veces eh, nos ha ocurrido esto? No hago lo que quiero. Queremos hacer el bien y hacemos el mal. Queremos hablar bien, pero hablamos mal, sino lo que aborrecemos. Y muchas personas dicen, ¿cómo pude decir eso? ¿Cómo hay personas que pueden hablar de una manera tan terrible y no sentirse mal por eso? Y no aborrecer haber dicho algo que causó daño, que lastimó, algo que trajo maldición a la vida de otra persona. ¿Estás tú hablando para secar la vida de alguien? La manera en que nosotros hablamos puede secar la vida de alguien. La manera en que nosotros hablamos puede secar el matrimonio, puede secar a tus hijos, puede secar a tu esposa, a tu esposo. Y observa lo que nos sigue diciendo, de manera que ya no soy yo quien lo hace. Observa, ya no soy yo el que ha hecho mal o ha hablado mal, sino el pecado que mora en mí. Y esta es la naturaleza. La palabra pecado se traduce de la palabra original en el griego amartia, que significa fallar, no dar en el blanco. Así que por tanto dice que hay una naturaleza en nosotros incapaz de dar en el blanco, incapaz de pensar bien, incapaz de hablar bien, incapaz de hacer lo correcto ante las circunstancias. Más bien, esta naturaleza nos puede gobernar y hacer que nosotros no nos detengamos en lo que decimos, en lo que hablamos, ofendiendo, insultando y maldiciendo. Observa lo que nos sigue diciendo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, habla de la condición humana. Y yo sé que en mí, está hablando de esta forma personal, identificándose aquí el apóstol Pablo, el autor de este libro de Romanos, con todos nosotros. Dice, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi condición humana, no mora el bien. Pues el querer está en mí. Yo quisiera hacer lo bueno, quisiera hablar lo bueno, pero el hacer bien, no. Quiero, pero no puedo. Porque no hago el bien que quiero. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si lo hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Así que nos está diciendo que hay una naturaleza inclinada al mal, que si nosotros le permitimos que nos gobierne, si nosotros elegimos vivir de acuerdo a esta condición humana, si pensamos que lo que estamos viviendo nos da razón para actuar mal, hablar mal, ser malos, entonces eso es lo que va a pasar. Vamos a estar gobernados por esta naturaleza incapaz que no vive en el amor de Dios. Por eso dice aquí con desesperación y nos lleva a la conclusión. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos está diciendo qué vida tan miserable tenemos las personas. ¿Quién nos podrá librar de esta vida tan miserable, de este cuerpo de muerte, de este cuerpo separado del amor de Dios, de este cuerpo separado del bien de Dios, de la manera en que Dios piensa y siente? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Así que nos está llevando a la conclusión que es Jesucristo la respuesta para nuestra vida. Jesús es la respuesta para nuestra vida y por eso el llamado de Dios es que nosotros vivamos de acuerdo a la vida que tenemos ahora en Cristo. Dios nos llama a vivir ahora de acuerdo a la vida que nosotros tenemos en Cristo. Mira cómo en Génesis capítulo 1, cuando Dios nos habla de la creación, nos está hablando cómo Él creó todas las cosas, cómo en la manera en que Dios habla hay un poder creativo que va a ser bien. Esta es la naturaleza de Dios que desea Él que nos gobierne. Nosotros vamos a elegir en este conflicto que tenemos, vamos a elegir si nosotros vamos a ser esclavos y por tanto estar bajo el dominio y sometidos a nuestra carne y ser carnales y ser malos y ser ofensivos y pensar mal y ofendernos y no perdonar y estar en pleito, en contienda, en discusiones, o vamos a estar en paz y vamos a estar en armonía. Dice aquí que en el principio creó Dios, dice los cielos y la tierra, observa cómo dice.
En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí hay algo muy interesante. En realidad lo que nos muestra aquí la escritura es una obra de recreación, porque ya Dios había creado la tierra y la hizo perfecta. Pero entre el versículo 1 y el versículo 2 algo sucedió, que la tierra que Dios había creado al principio quedó desordenada y vacía. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, pero la creación de Dios era perfecta. De hecho, a través de la creación podemos de alguna forma aproximarnos a la perfección de Dios porque la tierra quedó desordenada y vacía y corrompida por la separación del hombre, por la maldad del hombre. Pero mira, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que ya había una tierra que estaba desordenada, había tinieblas y dice que las aguas estaban ahí eh, eh, en esa tierra llena de caos y desordenada, en desorden. Ya existía porque Dios la creó en el principio, pero algo pasó que la tierra se volvió arruinada. La tierra estaba arruinada, desordenada y vacía. Entonces dice que el Espíritu de Dios se movía. Entonces aquí tú puedes ver cómo la presencia de Dios a través del Espíritu Santo tiene una capacidad, una habilidad sobrenatural para hacer las cosas hacer lo que existe de lo que no existía. Y dice que el Espíritu se movía y la palabra que se traduce de este mover del Espíritu es una palabra en el hebreo, en el original, que se refiere a lo que hace la gallina cuando empolla los huevos. Se refiere a empollar. Entonces el Espíritu está diciendo que se movía de tal manera que como la gallina empolla el huevo y hace que de un huevo venga el pollito, de la misma manera el Señor se movía de esa manera para hacer que todo cambiara. Y en el verso 3 dice que dijo Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que aquí podemos ver cómo la presencia de Dios va a hacer que Él hable. Y Él no se va a quedar callado ante el desorden, ante las tinieblas y ante la destrucción. Él tiene la habilidad de hacer que las cosas sean transformadas. Así que dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Así que aquí podemos ver entonces que lo que Dios dice tiene un poder creativo, Él puede restaurar, Él puede sanar y puede crear las cosas de donde no existían y hacer las cosas completamente nuevas. Podemos también ver aquí en Gálatas capítulo 5 cómo nos dice el Señor, cómo viene un fruto del Espíritu. Dice que hay un conflicto y nos dice en Gálatas capítulo 5, en el verso 17, nos habla de esta naturaleza que está en conflicto en nosotros. Dice en la carne o en el espíritu, dice que andemos y vivamos en el espíritu, que el deseo de la carne es en contra del espíritu. Así que nos está diciendo que una vez que nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos la vida de Dios en nosotros, tenemos una decisión que tomar y somos responsables de la forma en que estamos viviendo, porque dice que hay un deseo producido por nuestra condición humana, la carne que tiende al mal, y hay un deseo producido por el espíritu que se inclina al bien. Hay un conflicto. Y de acuerdo a que nosotros la forma en que elijamos vivir, va a haber un fruto. Así que nos dice aquí en Gálatas 5:17, nos dice que el fruto del espíritu es el amor. El fruto del Espíritu es el amor, es decir, que cuando nosotros nacemos de nuevo, y se refiere a que la naturaleza de Dios nos es dada espiritualmente, esto va a producir un fruto en nuestra vida. Así que lo que necesitamos es activar la vida nueva y abundante de Cristo en nosotros, vivir de acuerdo a esta clase de vida que hemos recibido, porque hemos podido haber recibido la vida nueva de Cristo, haber nacido de nuevo y seguir viviendo como antes vivíamos, porque esa es una decisión que tenemos que tomar nosotros cada día. Por eso en el huerto del Edén, Dios puso a Adán y Eva ante el árbol del bien, de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos tenían que elegir de dónde se iban a alimentar. De la misma manera, hoy en día nosotros tenemos que elegir de dónde nos vamos a alimentar. Antes que Cristo muriera en la cruz, no teníamos opción. Antes de que Jesús nos salvara, estábamos nosotros esclavos de nuestra propia maldad, esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestra manera de hablar maldiciente. Porque dice el Señor, quiten de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. Esto está hablando de la naturaleza humana separada de Dios
corrompida por causa de la maldad. Así que nos está hablando aquí en Gálatas 5:17, nos está hablando que nosotros tenemos una decisión que tomar y nosotros somos responsables de cómo vamos a vivir. ¿Cómo podemos hacer que se seque desde la raíz esa naturaleza de maldad que hay en nosotros? Pues elegimos qué nos va a alimentar. Si nos vamos a alimentar de la vida de Dios que está en nosotros o nos vamos a alimentar de lo que siempre nos hemos alimentado, de nuestra maldad, de nuestra malicia, de estar siempre viendo en otros lo malo, lo negativo, de estar pensando mal, es que este algo trae, es que, y hay una malicia, hay una maldad. Y entonces nosotros comemos de lo que nosotros elegimos vivir y también de lo que decimos, porque Proverbios nos dice, el libro de Proverbios, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Si nosotros amamos nuestra lengua, amamos lo que decimos, dice que vamos a comer de ello porque vamos, por tanto, a hacer morir lo que nos hace hablar mal, haciendo morir lo que nos hace pensar mal y viendo de acuerdo a la vida nueva de Dios, a la naturaleza misma de Dios. Entonces, quiero en conclusión aquí mostrarte dos claves. Número uno, para que tú puedas pensar bien y hablar bien, necesitas que tu vida esté bajo el reino, bajo el dominio, bajo el gobierno y la influencia de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es un mandamiento. Así que nosotros necesitamos elegir vivir de acuerdo a la vida espiritual. Y por eso necesitamos cada día vivir en la conciencia de que Dios nos ama y la conciencia de que Él es nuestra autoridad y que nosotros vivimos día a día gobernados por su amor y su verdad. La manera de activar la vida espiritual en nosotros es ser llenos de su Espíritu Santo. Así hacemos que ocurra lo que nos dice la Escritura en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo humanamente en la carne, lo vivo ya no en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué sucede aquí cuando soy lleno del Espíritu Santo? Hago morir el poder de la maldad en mi vida, hago morir el pecado en mi vida. Esto lo tengo que hacer constantemente hasta que sea un hábito, hasta que yo deje de estar dominado por ambas naturalezas, como el ping-pong. Le pego o sea, juego del lado de la carne y luego del lado del espíritu. El domingo juego del lado del espíritu y toda la semana juego del lado de la carne. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Pídele a que Él te llene de su presencia para que tú puedas comer del árbol de la vida y alimentarte de la naturaleza y de la vida misma de Dios para que tú puedas pensar bien, para que tu mente se active, porque tenemos la mente de Cristo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, se oprime el botón y se activa la mente espiritual y podemos ver las cosas como Dios lo ve. Podemos ver nuestra vida como Dios lo ve. Podemos ver a nuestra familia como Dios la ve. Podemos hablar a nuestra familia con verdad y con amor. Podemos ser veraces con nuestra familia. Podemos hablar con amor a nuestros padres, con amor a nuestros hijos. Podemos tener de esta manera, ser una bendición para nuestra familia. Así que esa es la clave, que sea lleno del Espíritu Santo y tú te vas a dar cuenta cómo puedes disfrutar más de tu familia, cómo tu comunicación con tu familia será siempre agradable, será llena de gracia, llena de verdad, llena del amor de Dios. Tú estarás afirmando constantemente a cada persona de tu familia cómo te ve, qué bien te ves preciosa, qué bien te ves. Oye, sus virtudes, podrás afirmar las virtudes de tu familia porque tú estás pensando con amor, estás operando tu mente con el amor de Dios, no de una manera sentimental, sino con amor genuino, porque el amor de Dios hace que nosotros podamos vivir de acuerdo a la verdad. Y finalmente la otra clave está también aquí en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 está muy interesante lo que dice acerca de la boca, del hablar de la lengua. Dice, aquí está muy interesante, Santiago capítulo 3 en esta versión, en el verso, tú lo puedes ver porque está tan interesante, dice en el verso 2, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura?
solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. El que domina su lengua tiene dominio de sí mismo. El que no puede refrenar su lengua, el que ofende, insulta, habla siempre negativamente, quiere decir que no tiene dominio de su naturaleza, está fuera de control porque está gobernando la naturaleza de la carne, la naturaleza inclinada al pecado. Entonces dice, al caballo podemos dominarlo, verso 3, y hacer que nos obedezca. Si le ponemos un freno en la boca, esto sucede cuando eres lleno del Espíritu. Algo parecido pasa con los barcos, por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Tú eres de los que con su lengua incendia bosques, provocas incendio de todo un bosque. Y fíjate que vimos que Jesús compara la vida humana con un árbol. En la Biblia el árbol representa la vida humana. Está diciendo cuánto daño puede hacer la lengua de aquellos que buscan el mal y hacer mal. Y cómo pueden incendiar un bosque con su lengua, los chismes, las murmuraciones, hablar a espaldas de otros, difamar, mentir acerca de lo que de otras personas. Dice, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Hablando del sufrimiento y del tormento que causa la forma de hablar. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a los que son semejantes o que Dios hizo a su semejanza, que Dios hizo parecidos a Él. Esto no debe de ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. Así que vive lleno del Espíritu Santo, vive bajo el reino, busca el dominio, porque nosotros no tenemos control, no tenemos capacidad para controlar nuestra naturaleza. Por eso Jesús fue a la cruz, Él hizo morir y cortó desde la raíz en esa cruz el poder de nuestra propia naturaleza y nuestra inclinación a la maldad. Él hizo también que los frutos fueran cortados al morir en esa cruz. Por eso es que al ser llenos del Espíritu Santo, viviremos en una capacidad sobrenatural y ser nosotros una bendición para nuestra familia. Entonces tendremos una comunicación saludable, una comunicación que siempre estará con benignidad viendo lo bueno y no viendo lo malo, diciendo con lo que nosotros decimos. Piensa bien y entonces vas a hablar bien. Dios te está llamando en este tiempo a ser una bendición para todos los que te conocen y una bendición para tu familia. Da a conocer a Jesús. Habla a otros de lo bueno que Dios ha sido contigo. Tienes una gran historia que contar a los que te conocen. Habla de todas las cosas buenas que has recibido de parte de Dios, la nueva vida que tienes, pero también bendiciones personales. Cuántas cosas buenas ha hecho Dios por nosotros y nuestra familia. Muy bien, pues yo les invito entonces a una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2024, viviendo en todo tu potencial por medio de la fe que hace todo posible. Soy Sergio Miranda, les invito a compartir a través de redes sociales este poderoso mensaje de la palabra de Dios y yo los espero nuevamente. Les amamos.